Hay cosas que una madre jamás debería sufrir a manos de sus propios hijos. Fui tratada peor que un animal, usada como objeto, y me arrebataron algo precioso para siempre. Ellos pensaron que nunca tendría el valor, pero después de años en silencio, una noche fue todo lo que necesité para cambiar el juego. Mi nombre es Livia Andreia Silva. Tengo 74 años y vivo aquí en Ciudad de México, en la colonia Roma. Fui maestra de primaria durante casi 4 décadas hasta jubilarme en 2011. Lo que voy a contar hoy es algo que he llevado en silencio durante tantos años, que a veces me pregunto si todo no fue solo una pesadilla, pero las cicatrices en el alma no mienten. Tal vez mi historia ayude a alguien que esté pasando por situaciones donde el respeto y el amor son olvidados dentro del propio hogar. Si te está gustando mi historia, deja un like para alegrar este viejo corazón. Suscríbete al canal para no perderte mis próximas historias de vida. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es allí ahora. Me hace muy feliz saber desde qué rincón de Latinoamérica y en qué momento del día me están escuchando. Mi vida no siempre fue tranquila como lo es hoy. Nací en 1951, en un pueblito del estado de Jalisco llamado Olivares. Mi infancia fue sencilla, pero llena de amor. Papá trabajaba en el campo y mamá cuidaba de la casa con ese toque mexicano, siempre haciendo dulces de cajeta que hacían agua a la boca, con ese aroma a canela y clavo que invadía toda la casa. Los domingos, después de misa, comíamos esos chiles en nogada que solo los mexicanos saben hacer bien. Ándale. Estudié en la escuelita local y desde pequeña descubrí que tenía facilidad para enseñar. Las maestras siempre me pedían que ayudara a los compañeros que tenían más dificultades. Livita tiene buena mano para enseñar, decían. En 1969, a los 18 años, conseguí una plaza para estudiar magisterio en Ciudad de México. Fue la primera vez que salí de mi tierra. Mamá lloró en la terminal de autobuses. Papá se quedó callado como siempre, pero vi en sus ojos un brillo de orgullo. La capital mexicana me encantó desde el principio. Los edificios, el movimiento, el zócalo con aquellos jardines tan bien cuidados. Viví en una pensión de señoritas cerca del centro, donde doña Juracía cuidaba de nosotras como si fuéramos sus hijas. Niña, no vuelvas después de las 6, que Ciudad de México no es como tu Olivares, ¿eh? Siempre decía con ese acento arrastrado. Fue en una fiesta de la independencia de la escuela donde hacía prácticas en 1971, cuando conocí a Augusto. Él tenía 25 años y trabajaba en el Banco Nacional. Alto, de hombros anchos, siempre bien vestido y con una sonrisa que me dejaba sin aliento. Me invitó a bailar y después me ofreció un pedazo de pan de elote. Una muchacha bonita como tú no puede quedarse sola en una noche de fiesta, dijo. Y yo, tonta como era, creí que había encontrado a mi príncipe azul. El noviazgo fue rápido, como era costumbre en aquella época. En 1973, a los 22 años, nos casamos en una ceremonia sencilla en la Basílica de Guadalupe. Augusto ya había comprado una casita en las afueras de la ciudad, cerca de lo que hoy es la Colonia Condesa. En aquella época era casi zona rural, con mucho verde y pocos vecinos. Yo estaba radiante con mi nueva vida, mi marido trabajador, mi primer hogar solo para nosotros. Poco sabía yo que aquella casita aislada, que me parecía tan romántica, sería el escenario de una historia que hasta hoy me duele contar. Poco después de casarme, me di cuenta de que Augusto tenía un carácter particular. Insistía en hacer todo a su manera, desde la hora de dormir hasta el color de las cortinas. Livia, mujer mía, no necesitas preocuparte por estas decisiones, decía. Al principio, hasta me pareció bonito ese modo protector suyo, pero con el tiempo fui notando que no tenía voz dentro de mi propia casa. Nuestra primera hija, Aparecida, nació en 1974, apenas un año después del matrimonio. Acababa de conseguir mi primera plaza como maestra en una escuela municipal, pero Augusto pronto decidió que debía quedarme en casa. Hijo mío necesita madre presente, no una niñera criándolo, decía con esa voz que no aceptaba discusión.
renuncié al sueño de enseñar, al menos temporalmente, creyendo que sería lo mejor para nuestra niña. En 1976 nació nuestro segundo hijo, Osvaldo. Augusto estaba tan orgulloso de tener un varón que organizó una fiesta para todo el vecindario. Ahora sí, tengo un hombre para ayudarme a cuidar de estas mujeres, les decía a los invitados, mientras daba palmadas en la espalda de su hermano Jerónimo, que vivía en Querétaro y vino especialmente para conocer a su sobrino. Nuestra familia fue creciendo junto con la casa. En 1977 tuvimos a Durval, en 1978 a Gersina y en 1979 a los gemelos Teodoro y Zenaida. Augusto decía que quería una familia grande como en los viejos tiempos. Familia grande es familia fuerte, repetía con orgullo. Yo apenas tenía tiempo para respirar entre un pañal y otro, pero la sonrisa de cada niño me daba fuerzas para continuar. Además de nuestros hijos biológicos, Augusto tenía un corazón que no podía decir no a un niño necesitado. Comenzó en 1980, cuando encontró a un niño durmiendo en la puerta del banco donde trabajaba. Nadir tenía apenas 8 años y había huido de un padrastro violento. «Livia, no puedo dejar a este niño en la calle. Vamos a cuidarlo hasta que encuentren a su familia», dijo. Pero la familia nunca apareció y Nadir acabó quedándose con nosotros. Después vino Diva, una niña de 6 años que la trabajadora social del barrio trajo porque su madre estaba internada con tuberculosis y no tenía a nadie más. La madre acabó falleciendo y Diva se convirtió en otra hija. Luego vinieron Ivonete y Aristides, hermanos abandonados por su madre alcohólica. Un corazón generoso nunca está demasiado lleno, decía Augusto cuando yo cuestionaba si tendríamos condiciones para cuidar de tantos niños. Alrededor de 1985, nuestra casa ya albergaba a 14 niños, entre biológicos y adoptados. Digo entre comillas, porque Augusto nunca regularizó su situación. Decía que el papeleo solo complicaba las cosas y que bastaba con el amor de familia. Él seguía trabajando en el banco, ahora como gerente, lo que nos daba una condición financiera razonable, pero aún así era muy apretado para tantas bocas. Nuestra rutina era una verdadera carrera. Me levantaba a las 4:30 de la mañana para preparar el desayuno de todos. El fogón de leña ya empezaba a calentar la cocina mientras yo amasaba el pan que había dejado reposar la noche anterior. El olor a café recién hecho mezclado con pan de elote, recién salido del horno, era la señal para que los niños empezaran a bajar. Primero los mayores, después los pequeños, en una fila que parecía no tener fin. Aparecida, ya con 11 años, me ayudaba con los más pequeños. Era una niña seria, de pocas palabras, siempre pendiente de sus hermanos. Osvaldo, con 9 años, tenía el temperamento del padre, autoritario, mandón con los hermanos menores. A veces, lo sorprendía imitando los gestos de Augusto, hasta la forma de hablar más brusca cuando estaba contrariado. Los niños más grandes iban a la escuela municipal, a unos 2 kilómetros de casa. Iban a pie, siempre en grupo. Los más pequeños se quedaban conmigo, jugando en el amplio patio de tierra, con algunas gallinas escarbando por ahí, y una pequeña huerta donde yo plantaba col, lechuga y cilantro para el consumo de la casa. Nuestro patio tenía 2 mangos antiguos, donde los chicos colgaban llantas viejas para hacer columpios. También había un pequeño arroyo que pasaba por el fondo de la propiedad, donde a los niños les gustaba jugar en días calurosos, pescando charales con coladores improvisados. «Tía Livia, atrapé uno», gritaban animados cuando conseguían algún pececillo, que la mayoría de las veces yo les mandaba soltar de vuelta al agua. Por la tarde, después de que todos volvían de la escuela, la mesa larga de madera que Augusto había hecho se llenaba de cuadernos y libros. Aunque no pudiera trabajar fuera, no dejé de ser maestra. Les enseñaba a todos en casa, ayudaba con las tareas, hacía dictados y cuentas. El estudio es lo único que nadie puede quitarles, siempre les decía, repitiendo lo que mi madre me decía a mí. Los años fueron pasando y más niños fueron llegando. En 1986, un sacerdote de la parroquia local nos trajo a 3 hermanos, Olinda, Eustaquio y Agenor,
que habían perdido a sus padres en un accidente de coche. En 1987, dos niñas, Hortensia y Quiteria, hijas de una prima lejana de Augusto que se había ido a probar suerte a Monterrey, y no consiguió mantenerlas. En 1988, el propio Augusto trajo a casa a Isidoro, un niño de 5 años que encontró pidiendo limosna en la puerta del mercado. Hasta 1990, nuestra familia ya contaba con 26 niños. No teníamos suficientes habitaciones. Entonces, Augusto construyó un galpón en el fondo de la casa, donde colocó literas para los chicos mayores. Las niñas compartían las habitaciones de la casa principal. Era una vida sencilla, con muchas dificultades, pero yo creía que estábamos haciendo el bien. Augusto era estricto con todos. Exigía disciplina, silencio durante las comidas y respeto absoluto a sus órdenes. Casa sin orden se vuelve caos, repetía siempre. Cualquier desobediencia era castigada con cinturón, algo que yo intentaba evitar, pero raramente conseguía interferir. «No me desautorices delante de ellos, Livia», me decía después, cuando estábamos solos. Comencé a notar algunas cosas extrañas cuando Aparecida cumplió 13 años. Empezó a estar cada vez más callada. Evitaba quedarse a solas con el padre o con algunos de los hermanos mayores. Una vez la encontré llorando, escondida detrás del lavadero. «No es nada, mamá». «Solo estoy cansada», dijo, desviando la mirada. Yo debería haber insistido, debería haber percibido las señales, pero con tantos niños y tantas tareas, acabé dejándolo pasar. En 1990, Augusto empezó a traer a casa a algunos amigos del banco, hombres que decía eran importantes para su carrera. Venían los fines de semana, traían bebidas, conversaban alto en el porche, mientras los niños eran obligados a quedarse quietos en las habitaciones. «Es solo por unas horas, después se van», decía Augusto cuando yo me quejaba. Fue en esa época cuando noté los primeros cambios en el comportamiento de varios de los chicos mayores. Osvaldo, ahora con 14 años, empezó a imitar no solo la forma autoritaria del padre, sino también la manera en que él me miraba a mí y a las niñas mayores de la casa. Nadir, con sus 18 años, se volvió distante, salía mucho de casa y volvía oliendo a alcohol. Teodoro, con 11 años, empezó a maltratar a los animales del patio, algo que nunca había hecho antes. «Están creciendo. Es normal esta rebeldía», decía Augusto cuando yo comentaba sobre estos cambios. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo no estaba bien. Había un ambiente pesado en aquella casa, algo que yo no conseguía explicar, pero que me causaba una angustia creciente cada vez que Augusto salía a trabajar y me dejaba sola con todos aquellos jóvenes que poco a poco empezaban a mirarme de un modo que una madre nunca debería ser mirada. Fue en 1991, cuando cumplí 40 años, que mi vida empezó a cambiar de manera drástica. Augusto sufrió un derrame durante una reunión en el banco y quedó internado casi un mes. Durante ese tiempo, por primera vez en años, respiré un poco más aliviada, sin su presencia controladora. Fue cuando me di cuenta de cuánto mis hijos se estaban transformando en personas que ya no reconocía. Con Augusto en el hospital, la casa parecía diferente. Era como si un peso hubiera sido temporalmente levantado de nuestros hombros. Los niños hablaban más alto, reían más libremente, y yo me vi respirando con más facilidad. «¿Él va a mejorar pronto, mamá?», preguntó Gersina, entonces con 13 años, de un modo que no parecía ansiar una respuesta positiva. Yo visitaba a Augusto todos los días en el hospital. Los médicos decían que el derrame había sido grave, que tal vez no volvería a caminar bien, que necesitaría cuidados constantes. «La señora va a necesitar mucha fuerza, doña Livia», dijo el doctor Evaristo, un señor de cabellos canosos y ojos cansados que parecía comprender más que solo el cuadro clínico de mi marido. Cuando llegaba a casa después de las visitas, encontraba un silencio extraño. Los niños parecían evitarme, principalmente los mayores. Osvaldo, ahora un joven de 15 años, comenzó a asumir el papel del padre. «Mamá, no olvides cerrar bien el portón».
Estas cuentas necesitan pagarse hasta mañana, decía en un tono que me recordaba tanto a Augusto que a veces me asustaba. Después de 3 meses de internación, Augusto volvió a casa, pero ya no era el mismo hombre. La mitad del rostro paralizado, dificultades para hablar, dependiente de una silla de ruedas. Su personalidad también cambió, más callado, más amargo, con accesos de rabia que hacían que los niños pequeños corrieran a esconderse. Inútil. Ahora soy un inútil, murmuraba entre dientes cuando creía que nadie lo estaba oyendo. Fue en esa época que necesité conseguir un empleo. El banco ofreció una jubilación por invalidez para Augusto, pero no era suficiente para mantener a toda aquella familia. Conseguí una plaza como maestra en una escuela municipal, no muy lejos de casa, gracias a mi título de magisterio, que estaba guardado hacía casi 20 años. ¿La señora tiene experiencia?, preguntó la directora. ¿Criar y educar a 26 niños cuenta como experiencia?, respondí, y ella sonrió con simpatía. Con mi salida para trabajar, la dinámica de la casa cambió completamente. Aparecida, entonces con 17 años, quedó encargada de cuidar al padre y de la casa mientras yo estaba fuera. Los mayores ayudaban con los menores y yo dejaba todo organizado antes de salir. Comida preparada, ropa lavada, lista de tareas para cada uno. «Ve, Livia, ve a ganar el pan que yo ya no puedo traer», me dijo Augusto el primer día que salí a trabajar. Había una mezcla de vergüenza y resentimiento en su voz que me partía el corazón. Los primeros meses fueron difíciles, pero poco a poco fuimos encontrando un nuevo ritmo. Yo salía a las 6:30 de la mañana y volvía a las 17:30. Daba clases en primaria a niños entre 7 y 10 años. Era agotador, pero me sentía viva de nuevo, útil. Los niños de la escuela me llamaban Tía Livia, y yo volvía a casa con historias sobre sus progresos, sus dibujos, sus preguntas curiosas. Fue en 1992, casi un año después del derrame de Augusto, que comencé a notar cambios preocupantes en casa. Llegaba exhausta del trabajo y encontraba la casa cada vez más desordenada. Los niños pequeños parecían asustados, se escondían en los rincones. Aparecida estaba cada vez más callada, con ojeras profundas y una mirada vacía. ¿Está todo bien?, preguntaba yo. Solo cansancio, mamá, respondía ella, desviando los ojos. Una noche me desperté con un llanto ahogado que venía de la habitación de las niñas. Me levanté despacio para no despertar a Augusto, que ahora dormía en un cuarto adaptado en la planta baja, y seguí el sonido. Era Quiteria, entonces con 10 años, encogida en la cama, abrazada a su hermana Hortensia. «¿Qué pasó, mi flor?», pregunté, sentándome en el borde de la cama. «Tuve una pesadilla, solo eso», respondió. Pero su mirada contaba otra historia. Hortensia solo apretó más fuerte la mano de su hermana. En esa misma época, Nadir y algunos de los muchachos mayores empezaron a traer bebidas a casa. Escondían las botellas en el galpón del fondo, pero yo encontraba las evidencias. El olor en su aliento, las botellas vacías tiradas en el patio, el comportamiento alterado. «Es solo una cervecita de vez en cuando, mamá». «¿Qué tiene de malo?», decía Teodoro, entonces con 13 años, pero con una manera de hablar que parecía mucho mayor. En una tarde de domingo, volviendo más temprano del mercado, encontré un coche desconocido estacionado frente a la casa. Entré sin hacer ruido y oí voces masculinas que venían de la sala. Eran 3 hombres que nunca había visto antes, conversando con Osvaldo y Nadir. Cuando me vieron, hubo un silencio repentino. «Son solo amigos de la escuela, mamá», explicó Osvaldo rápidamente. Los hombres se despidieron y salieron apresurados. Más tarde, ese mismo día, encontré a Aparecida llorando en el lavadero. «¿Qué está pasando en esta casa, hija?», pregunté, sosteniendo sus manos entre las mías. Ella dudó, después miró a los lados, como asegurándose de que estábamos solas. «Están pasando cosas malas aquí, mamá. Los chicos están diferentes desde que papá enfermó. Traen gente extraña, beben y...» Ella se detuvo como si las siguientes palabras fueran demasiado pesadas para salir. «¿Y qué, hija?»,
insistí. Nada, mamá, olvídalo. Solo mantén vigiladas a las niñas pequeñas, ¿sí? Dijo, secándose las lágrimas y volviendo a sus tareas. Aquella conversación incompleta quedó martillando en mi cabeza durante días. Comencé a prestar más atención, a llegar a casa en horarios diferentes, a hacer preguntas a los niños pequeños. Me di cuenta de que algunas de las niñas, especialmente las más jóvenes como Linda y Quiteria, evitaban quedarse a solas con ciertos chicos de la casa. Diva, entonces, con 15 años, comenzó a cerrar con llave la puerta de la habitación por la noche, algo que nunca había hecho antes. Una noche, cerca de las 10, necesité ir a la cocina a buscar un medicamento para Augusto. La casa estaba quieta, todos supuestamente durmiendo. En el pasillo que llevaba a la cocina oí voces apagadas que venían del galpón del fondo. Me acerqué despacio y por la rendija de la ventana vi una escena que heló mi sangre. Osvaldo, Nadir, Aristides y 2 hombres mayores que reconocí como los amigos que habían visitado la casa. Bebían, reían bajo y contaban dinero. «La semana que viene habrá más», dijo uno de los hombres guardando algo en un maletín. «Solo no comentes nada con la vieja, ¿entendiste?», completó, refiriéndose claramente a mí. Volví a la habitación con las piernas temblando, olvidándome completamente del medicamento de Augusto. ¿Qué estaba sucediendo en mi propia casa? ¿Qué tipo de negocio estaban haciendo mis hijos a mis espaldas? En las semanas siguientes, noté más cosas extrañas. Ropa de bebé escondida en el armario del sótano, una conversación apagada sobre cuándo ella estará lista, dinero que aparecía misteriosamente, que Osvaldo decía que era de trabajos ocasionales que él y los muchachos hacían en la ciudad. Y lo más perturbador, Gersina, mi hija de 14 años, con náuseas matutinas que intentaba ocultar. Resolví confrontarla un domingo, cuando conseguí estar a solas con ella en el patio. «Hija, necesitas contarme qué está pasando», le dije, mirando directamente a sus ojos. Ella desvió la mirada, pero vi cuando una lágrima corrió por su rostro. «No puedo, mamá. Ellos me harán daño si cuento. Te harán daño a ti también». Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Quién va a hacerte daño, hija? ¿Quién te está amenazando?». Ella solo movió la cabeza, secó las lágrimas y salió corriendo hacia dentro de la casa. Aquella noche no conseguí dormir. Me quedé pensando en todo lo que había observado en los últimos meses. Los cambios en el comportamiento de los chicos, el miedo de las niñas, los hombres extraños, el dinero, la ropa de bebé. Fue una semana después de ese día que encontré a Gersina vomitando en el baño, temprano en la mañana, antes de que yo saliera para la escuela. «Es solo una indisposición, mamá», dijo. Pero había algo en su mirada que me quebró por dentro. «Estás embarazada, ¿verdad?», pregunté en voz baja. Ella no respondió con palabras, pero su silencio y las lágrimas que corrían libremente fueron respuesta suficiente. «¿Quién es el padre?», pregunté, ya temiendo la respuesta. Ella solo movió la cabeza, incapaz de hablar. Esa misma noche, después de que todos parecían haberse ido a dormir, oí sonidos que venían de la habitación de Gersina. Me levanté silenciosamente y caminé por el pasillo oscuro. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y lo que vi por la rendija me dejó paralizada. Osvaldo, mi propio hijo, sentado en el borde de la cama de Gersina, sosteniendo su brazo con fuerza, mientras decía en voz baja pero amenazadora: «No le contaste nada a ella, ¿verdad? Porque, si le contaste…». No conseguí oír el resto. Volví a mi habitación con el corazón latiendo aceleradamente, la mente intentando procesar lo impensable. ¿Qué estaba sucediendo bajo mi propio techo? ¿Qué estaban haciendo mis propios hijos unos con otros y conmigo? Al día siguiente, falté al trabajo por primera vez. Esperé a que todos salieran, los mayores a sus trabajos ocasionales, los menores a la escuela, y comencé una búsqueda desesperada por la casa. En el fondo del armario de Nadir encontré un cuaderno con anotaciones, fechas, valores. Entre las pertenencias de Osvaldo, un fajo de dinero que un maestro como yo tardaría meses en ganar.
y en el galpón del fondo, escondido bajo una tabla suelta, algo que confirmó mis peores temores. Fotos. Fotos que ninguna madre debería ver. Fotos que mostraban claramente el horror que estaba sucediendo en mi propia casa. Cuando Augusto se despertó y me vio sentada en la sala, rodeada por aquellas evidencias, con el rostro marcado por lágrimas, solo preguntó: «¿Descubriste, no?». Y en aquel momento entendí que él sabía. Tal vez no supiera de todo, pero sabía lo suficiente, y su silencio lo convertía en cómplice. «¿Cómo pudiste permitir esto?», pregunté, la voz temblorosa de rabia y decepción. ¿Qué podía hacer atrapado en esta silla? Ellos me amenazaron también, Livia. Dijeron que me abandonarían, que me dejarían morir solo si yo contaba. En aquel momento, algo se rompió dentro de mí. El hombre por quien había sacrificado mis sueños, el padre de mis hijos, había permitido que nuestra casa se transformara en un lugar de horror. Y yo, ocupada demasiado intentando mantener un techo sobre nuestras cabezas, no había visto las señales hasta que fuera demasiado tarde. ¿Qué le pasó a Gersina? No fue la primera vez, ¿verdad?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Augusto solo desvió la mirada, confirmando mi temor. Ellos vendieron a los otros bebés, ¿no es así? Fue eso lo que vi aquel día. El dinero, los hombres. Livia, tú no entiendes. Ellos están fuera de control. Ya no son aquellos niños que criamos. Después de aquella conversación con Augusto, me di cuenta de que estaba sola, completamente sola, en una casa llena de gente. Pasé toda la noche despierta, pensando en qué hacer: denunciar a mis propios hijos, huir con las niñas más pequeñas, confrontar a Osvaldo y los demás. A la mañana siguiente, llamé a Aparecida para una conversación en el patio, lejos de los oídos de Augusto y de los demás. «Necesito que me cuentes todo, hija. No puedo ayudar si no sé qué está pasando». Aparecida, con lágrimas en los ojos, finalmente dejó salir la historia. Después de que Augusto tuvo el derrame, Osvaldo y Nadir, entonces con 16 y 19 años, comenzaron a sentirse dueños de la casa. Primero eran pequeñas cosas, exigencias, órdenes, reglas absurdas que imponían a los hermanos menores. Después comenzaron a traer amigos, hombres mayores que conocían en la calle o en el trabajo. Comenzó con Diva, me contó, la voz casi un susurro. Ella era bonita, tenía 15 años. Ellos la llevaban al galpón por la noche. Decían que si ella te contaba a ti, harían lo mismo con las niñas menores. Mi corazón se encogió tanto que pensé que iba a parar. ¿Y después? ¿Después fueron las otras? ¿Olinda, Hortensia y ahora Gersina? Y después fueron las otras, Olinda, Hortensia y ahora Gersina. ¿Y tú?, pregunté, sosteniendo sus manos. Ella no respondió, solo bajó la cabeza, y eso fue respuesta suficiente. «¿Por qué nunca me lo contaste?», pregunté, sintiendo una culpa inmensa por no haber estado presente, por no haber visto. Ellos decían que lastimarían a papá si hablábamos, que te lastimarían a ti, que nadie nos creería porque éramos solamente los adoptados, niños sin valor. Y dudó. «¿Y qué, hija?». «Y dijeron que tú sabías, que tú dejabas que sucediera porque necesitábamos el dinero». Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. Mis propios hijos usando mi nombre para justificar aquellas atrocidades. «¿Qué dinero, Aparecida?». «El dinero de los hombres que venían aquí, el dinero de los bebés». Fue entonces cuando entendí completamente el horror que estaba sucediendo bajo mi techo. No era solo Gersina. Había otras antes que ella, y los bebés nacidos de aquellos abusos eran vendidos para adopción ilegal. Los amigos que visitaban la casa eran intermediarios, tal vez hasta padres interesados en comprar niños. «¿Cuántas veces?», pregunté, la voz quebrada. «3 que yo sepa. La primera fue Diva hace casi 2 años, después Olinda, ahora Gersina». Pasé la mano por el rostro, intentando procesar aquella información. «¿Y yo? ¿Ellos alguna vez?». Aparecida desvió la mirada. «Ellos hablan de ti cuando beben. Dicen que tú serías la próxima, que solo estaban esperando el momento adecuado». Un escalofrío recorrió mi espina.
Mis propios hijos planeando violarme, usarme como habían usado a mis niñas. El impacto fue tan grande que me quedé sin aire por un momento. Voy a sacaros de aquí, dije determinada. A las niñas, por lo menos. Ellos no van a dejar que nos vayamos, mamá. Ellos tienen contactos ahora, gente peligrosa. No tienes idea de lo que son capaces. En los días siguientes intenté actuar normalmente, como si no supiera nada, mientras planeaba una salida. Llamé a algunos refugios, pero ninguno tenía plazas para tantas niñas de una vez. Pensé en denunciar a la policía, pero temía por la seguridad de los niños, en caso de que los muchachos mayores descubrieran antes de que pudiéramos salir de allí. Una noche, cerca de 2 semanas después de esa conversación con Aparecida, volví más tarde del trabajo. La escuela había tenido una reunión de maestros que se extendió más allá del horario. Llegué a casa alrededor de las 19:30, cuando normalmente llegaba a las 17:30. La casa estaba extrañamente silenciosa. Los niños pequeños ya deberían estar durmiendo, pero no había señal ni siquiera de los mayores. Solo una luz débil venía de la habitación de Augusto en la planta baja. Entré silenciosamente, dejando mi bolso en la mesa de la cocina. Fue cuando oí voces que venían del galpón del fondo. Reconocí inmediatamente la voz de Osvaldo y de uno de los hombres que frecuentaban la casa. Me acerqué con cuidado por el lateral de la casa hasta llegar a una ventana que daba vista parcial al interior del galpón. Lo que vi me congeló en el lugar. Había unos 10 hombres allí dentro, incluyendo a Osvaldo, Nadir, Teodoro y algunos de los otros muchachos mayores. Estaban en círculo y en el centro estaba Gersina, de pie temblando, con el rostro marcado por lágrimas. Uno de los hombres sostenía su brazo con fuerza, mientras el otro decía algo sobre valor por el paquete completo. Retrocedí horrorizada y en la prisa tropecé con un balde que estaba en el patio. El ruido alertó a los hombres dentro del galpón. ¿Hay alguien ahí fuera?, gritó uno de ellos. Corrí hacia dentro de la casa, cerrando con llave la puerta de la cocina detrás de mí. Segundos después, oí golpes violentos. «¡Mamá, abre esa puerta!», gritó Osvaldo. «Voy a llamar a la policía», respondí, la voz temblorosa de miedo y rabia. «Si llamas a la policía, Gersina se va a poner mal, y tú también». Respiré hondo, buscando valor. «Deja entrar a Gersina, solo a ella». Hubo un momento de silencio. Después, Osvaldo respondió. «Está bien, pero después necesitamos hablar». La puerta se abrió apenas lo suficiente para que Gersina entrara y entonces fue cerrada de nuevo. La niña corrió a mis brazos, sollozando descontroladamente. La llevé a mi habitación y cerré la puerta con llave. «¿Qué te estaban haciendo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ellos me estaban mostrando a aquellos hombres, diciendo que... Ella no consiguió terminar, ahogada por el llanto. Abracé a mi hija con fuerza, sintiendo su cuerpo frágil temblar. «Va a estar todo bien. Voy a sacarte de aquí. Voy a sacaros a todas». Pero incluso mientras decía esas palabras, oía los pasos pesados subiendo la escalera. El pomo de la puerta giró y entonces vino el golpe. «Mamá, necesitamos hablar», sonó la voz de Osvaldo del otro lado, falsamente calmada. «Abre la puerta». «Vete, mañana hablamos», respondí, sosteniendo a Gersina más cerca. «No es así como funciona ahora. O abres esa puerta ahora, o la derribamos». Nunca había oído a mi hijo hablar así, con tanta frialdad, tanta amenaza en la voz. «Voy a llamar a la policía», amenacé nuevamente. Una risa seca vino del otro lado de la puerta. «¿Y decir qué? ¿Que no consigues controlar a tus propios hijos? ¿Que tienes una casa llena de niños sin documentos? ¿Que no notaste lo que estaba pasando debajo de tus narices durante 2 años?» Cada palabra era como un cuchillo, principalmente porque había algo de verdad en ellas. ¿Cómo explicaría a las autoridades que había permitido que esto sucediera incluso sin saberlo? La puerta comenzó a temblar con los golpes. «Vamos a contar hasta 3, mamá. 1». Miré alrededor desesperada, buscando una salida, un arma, cualquier cosa. 2. Fue cuando oí la voz de Augusto.
¿Qué está pasando aquí? Los golpes pararon. Nada, papá. Mamá está con Gersina en la habitación y no quiere abrir. Estamos preocupados. ¿Preocupados? La voz de Augusto sonó débil pero firme. Vi a los hombres saliendo por el fondo. ¿Qué estaban haciendo aquí? Amigos míos vinieron a jugar cartas. No me mientas, muchacho. La voz de Augusto subió de tono, sorprendiéndome incluso a mí. Sé lo que habéis estado haciendo. Livia me lo contó todo. Hubo un momento de silencio. Después oí pasos alejándose. Minutos después, un golpe leve en la puerta. Livia, soy yo. Los chicos se fueron. Abrí la puerta con cuidado. Augusto estaba allí en su silla de ruedas, el rostro pálido. Detrás de él, en el pasillo, estaban Aparecida y algunas de las niñas más jóvenes, todas con expresiones de miedo. Volverán, dijo Augusto entrando en la habitación, cuando se den cuenta de que estaba mintiendo. No podemos quedarnos aquí. Lo miré confundida. ¿Qué quieres decir? Ellos no van a parar. Están involucrados con gente peligrosa, gente que paga bien por bebés. La dificultad con que dijo esas palabras mostraba cuánto la realidad lo repugnaba también. Tú lo sabías todo el tiempo, acusé, la rabia volviendo. No al principio. Lo descubrí hace algunos meses cuando oí una conversación entre Osvaldo y Nadir. Señaló su propia condición física. Intenté hablar con ellos, pero me amenazaron. Dijeron que me abandonarían, que moriría solo si te lo contaba a ti. ¿Y tú les creíste? ¿Preferiste protegerte a ti mismo antes que a tus hijas? El rostro de Augusto se contrajo de vergüenza. Fui débil, Livia, débil y cobarde, pero ahora estoy aquí y necesitamos sacar a las niñas de esta casa antes de que ellos vuelvan. Aquella noche vivimos horas de puro terror. Llamamos a la única persona en quien podíamos confiar, Jerónimo, el hermano de Augusto, que vivía en Querétaro. Él prometió venir a buscarnos, pero tardaría al menos 4 horas en llegar. Mientras tanto, atrincheramos las puertas y juntamos a las niñas pequeñas en mi habitación. Las horas se arrastraron. Cada ruido del exterior nos hacía saltar. Intenté calmar a los niños contando historias, fingiendo una tranquilidad que estaba lejos de sentir. Alrededor de la medianoche, oímos un coche parar frente a la casa. Después, pasos y voces alteradas. Osvaldo y los otros habían vuelto y no estaban solos. «Mamá, sabemos que estás ahí. Abre la puerta o la derribaremos». Con el corazón latiendo acelerado, instruí a los niños a esconderse en el baño. Augusto se quedó en la sala, en su silla, como última barrera entre los muchachos y las niñas. Los golpes en la puerta se intensificaron hasta que finalmente oímos el astillarse de la madera. Habían entrado. Lo que sucedió a continuación fue como una pesadilla a cámara lenta. Osvaldo y Nadir entraron primero, seguidos por 3 hombres que yo no reconocía. Augusto intentó detenerlos, pero fue fácilmente empujado a un lado, su silla de ruedas volcando. «¿Dónde está Gersina?», exigió Osvaldo, ahora sin ningún disfraz de respeto. «Ella no está aquí», mentí, intentando ganar tiempo. «La llevé a casa de una amiga». Osvaldo se acercó a mí, el rostro a centímetros del mío. Pude sentir el olor a alcohol en su aliento. «Estás mintiendo. Sabemos que están todas aquí». Fue cuando me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí los dedos hundirse en mi carne. «Ahora vas a escucharnos y vas a escuchar bien. Esta casa es nuestra ahora. Estas niñas son nuestras. ¿Y tú?». Sonrió de un modo que me heló el alma. «Tú finalmente entenderás tu lugar en esta familia». Me arrastró en dirección a la escalera mientras yo luchaba y gritaba. Los otros hombres comenzaron a registrar la casa, buscando a las niñas. En el momento en que todo parecía perdido, oímos la sirena de un coche de policía acercándose. La expresión de Osvaldo cambió instantáneamente del triunfo al pánico. «¿Quién llamó a la policía? ¿Fuiste tú?», gritó, apretando aún más mi brazo. En ese momento, Augusto habló desde la posición donde había caído. «Fui yo, incluso antes de que llegarais. Se acabó, hijo, se acabó». Osvaldo me soltó como si hubiera sido quemado, y él y los otros hombres corrieron hacia el fondo de la casa.
Segundos después, oímos el ruido de un coche arrancando a alta velocidad. Cuando la policía finalmente entró, encontró una escena de devastación. Muebles rotos, puertas destrozadas y una familia destruida. Pero estábamos vivos. Las niñas estaban seguras por el momento y por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez, solo tal vez, hubiera una salida para aquella pesadilla. Lo que no sabía era que aquella noche sería apenas el comienzo de un período aún más difícil. Los muchachos habían huido, pero no desaparecido, y no estaban dispuestos a desistir del lucrativo negocio que habían construido, ni de su venganza contra mí por haberlos denunciado. La policía tomó declaración a todos nosotros aquella noche, pero yo sabía que no teníamos mucho tiempo. Osvaldo y los demás habían huido, pero no irían lejos. Tenían contactos, dinero y, principalmente, un negocio que no abandonarían fácilmente. El sargento Ed Milson, un hombre de mediana edad con ojos cansados que parecían haber visto de todo, me aconsejó salir de la casa lo antes posible. ¿La señora tiene a dónde ir con los niños?, preguntó mientras sus hombres aún recogían evidencias por la casa. El hermano de mi marido viene desde Querétaro, respondí. Debe llegar en algunas horas. El sargento movió la cabeza. Doña Livia, con todo respeto, una patrulla no puede quedarse aquí indefinidamente, y cuando amanezca, nuestro turno termina. ¿La señora entiende lo que le estoy diciendo? Entendí perfectamente. En cuanto la policía se fuera, estaríamos vulnerables nuevamente. Y por mucho que quisiera creer que mis hijos no serían capaces de herirnos físicamente, la escena de aquella noche había probado lo contrario. Entiendo, respondí. Nos iremos en cuanto Jerónimo llegue. El sargento me entregó una tarjeta con su número personal. Si necesita algo, llámeme. No siempre podemos actuar oficialmente en estas situaciones familiares, pero siempre podemos intentar ayudar. Aquellas palabras, aunque amables, me dilaceraron por dentro. Situaciones familiares. Así era como el mundo veía el horror que estábamos viviendo. Apenas un caso más de pelea en familia. Alrededor de las 4 de la mañana, Jerónimo finalmente llegó. Había conducido toda la noche desde Querétaro y su rostro mostraba el impacto al ver el estado de la casa y de Augusto caído en el suelo de la sala, negándose a ser colocado de vuelta en la silla de ruedas. «Dios mío, ¿qué pasó aquí?», preguntó Jerónimo mientras abrazaba a su hermano. «La casa se vino abajo», respondió Augusto con una risa amarga. «La casa literalmente se vino abajo, hermano». Rápidamente explicamos la situación, o al menos lo suficiente para que entendiera la urgencia. Jerónimo, un hombre práctico que trabajaba como supervisor en una fábrica de lácteos, no hizo muchas preguntas, solo asintió y preguntó: «¿Cuántos van en mi coche?». Había 13 niñas menores de 18 años en casa aquella noche, además de mí y Augusto. El coche de Jerónimo cabían como máximo 7 personas, contando con él. «Tendremos que hacer 2 viajes», dijo. «No tenemos tiempo para eso», respondí. «Cuando amanezca, ellos pueden volver. ¿Y si nos atrapan en la carretera?». No necesité terminar la frase. El silencio pesó sobre nosotros como una nube oscura. Fue Gersina, con su barriga de 4 meses ya empezando a notarse, quien sugirió: «¿Podemos tomar un autobús, mamá? Sé que hay uno que sale a las 5:30 de la mañana para Querétaro». Miré el reloj de pared, casi las 5. «No vamos a conseguir arreglarlo todo a tiempo». «Entonces no arreglamos nada», dijo Aparecida con una determinación que nunca había visto en ella antes. «Llevamos solo lo que se pueda cargar: ropa, documentos, medicinas. El resto se queda. El resto se queda». Era una idea tan simple y tan dolorosa al mismo tiempo. Dejar atrás la casa que había sido mi hogar durante casi 20 años, los muebles que Augusto y yo compramos con tanto sacrificio, las fotos, los recuerdos, los pequeños tesoros acumulados a lo largo de una vida. Pero mirando los rostros asustados de mis niñas, me di cuenta de que nada de eso importaba. Lo que importaba era sacarlas de allí, llevarlas a un lugar seguro donde pudieran volver a ser niñas, no mercancías. «De acuerdo», decidí. «Jerónimo lleva a Augusto y a las 4 más pequeñas en el coche.
Yo voy con el resto en el autobús. Nos encontramos en la terminal de Querétaro. En menos de 20 minutos, cada una de las niñas había llenado una bolsa o mochila con lo esencial. Yo corrí a la habitación, cogí mis documentos, algunas ropas y, por impulso, el álbum de fotos de nuestra boda. Era tonto, tal vez, pero en aquel momento sentí la necesidad de agarrarme a un recuerdo de cuando éramos felices, o al menos creíamos que lo éramos. El sargento Edmilson nos ofreció una patrulla para llevarnos hasta la terminal de autobuses. En el camino, observé las calles de Ciudad de México comenzando a despertar, panaderos abriendo sus tiendas, algunos trabajadores madrugadores esperando en las paradas de autobús, el cielo comenzando a aclararse al este. Un día normal para la ciudad, mientras nuestras vidas se desmoronaban. En la terminal compré 13 boletos para el próximo autobús a Querétaro, usando casi todos los ahorros que tenía guardados para emergencias. Jerónimo ya había partido con Augusto y las niñas menores. Mientras esperábamos en la plataforma, mantuve a las niñas cerca, mis ojos constantemente escaneando la multitud en busca de rostros familiares. Fue cuando ya estábamos embarcando que lo vi. Nadir parado al otro lado de la plataforma, observando. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y vi algo en sus ojos que nunca olvidaré. No era rabia ni odio, era una frialdad calculadora, como si estuviera evaluando un producto que acababa de escapar de sus manos. Empujé a Aparecida, que estaba delante de mí, hacia dentro del autobús. «Rápido, entren todas», susurré urgentemente. Pero era demasiado tarde. Nadir ya se estaba moviendo en nuestra dirección y vi que no estaba solo. Teodoro y 2 hombres que no reconocía estaban con él. «¡Mamá!», exclamó Gersina, el miedo evidente en su voz. «Entren al autobús», repetí, intentando mantener la calma. «Yo voy justo detrás». Cuando la última de las niñas entró, me volví para enfrentar a mis hijos. Nadir llegó primero, parándose a pocos pasos de mí. «¿A dónde crees que vas, mamá?», preguntó con una falsa dulzura en la voz. «Lejos de ustedes», respondí simplemente. Él se rió, un sonido que no tenía nada de alegre. «¿Y crees que te dejaremos, después de todo lo que hiciste? ¿Después de todo lo que yo hice?». Mi voz subió una octava. «¿Ustedes abusaron de sus propias hermanas, vendieron bebés y yo soy la que hizo algo malo?». Nadir miró alrededor, preocupado de que alguien pudiera oír. «Baja la voz», siseó. «Tú no sabes de lo que estás hablando». «Sé perfectamente. Y si ustedes no me dejan ir ahora mismo, voy a gritar para que toda esta terminal oiga lo que han hecho». Fue un farol desesperado, pero funcionó. Nadir retrocedió un paso, mirando nerviosamente a los guardias de la terminal, que pasaban no muy lejos. «No llegarás lejos», amenazó. «Sabemos dónde vive el tío Jerónimo, los encontraremos». «Entonces iré más lejos aún», respondí. «Y si se acercan a las niñas nuevamente, juro por Dios que los haré pagar». En ese momento, el conductor del autobús tocó la bocina, indicando que era hora de partir. Di la espalda a mis hijos y subí los escalones, sintiendo sus miradas en mi espalda como cuchillos afilados. Me senté al lado de Gersina, que temblaba como una hoja. El autobús comenzó a moverse y por la ventanilla vi a Nadir y los otros parados en la plataforma, observando nuestra partida con expresiones que mezclaban rabia y cálculo. «Vendrán a buscarnos, ¿verdad?», preguntó Gersina, su mano instintivamente protegiendo su vientre. «Probablemente», respondí con honestidad, «pero no estaremos allí cuando lleguen». Fue en ese momento, con el autobús dejando Ciudad de México atrás, que algo se rompió dentro de mí. No era solo tristeza o miedo, era una furia que nunca había sentido antes. Una rabia primitiva, visceral, dirigida no solo hacia mis hijos, sino hacia mí misma, por no haber visto, por no haber protegido, por haber sido tan ciega durante tanto tiempo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de determinación. Allí, en aquel autobús sacudiéndose, hice una promesa a mí misma y a las niñas que confiaban en mí. Nunca más seríamos víctimas. Nunca más. Cuando llegamos a Querétaro, Jerónimo ya nos esperaba en la terminal local.
Augusto estaba en el coche con las niñas pequeñas, su rostro una máscara de vergüenza y remordimiento. «¿Qué pasó?», preguntó Jerónimo, notando mi expresión. «Nadir y los otros nos vieron saliendo», respondí. «Saben a dónde estamos yendo». Jerónimo murmuró una maldición en voz baja. «Mi casa no es segura entonces». «No», concordé. «Necesitamos ir más lejos». Fue cuando Gersina, que había permanecido en silencio, habló. «Mi tía Zulmira vive en Monterrey. Ella siempre dijo que podía visitarla cuando quisiera». Monterrey quedaba a más de 400 kilómetros de Ciudad de México, en el estado de Nuevo León, lo suficientemente lejos para darnos algo de tiempo, al menos. «¿Tienes la dirección?», pregunté. Gersina asintió. «Ella me escribía cartas a veces. Tengo la dirección memorizada». «Monterrey, entonces», decidió Jerónimo. «Pero necesitamos ir ahora. Si Nadir sabe que están conmigo, no tardará en aparecer». Nos llevó a un hotel barato cerca de la terminal, donde podríamos descansar algunas horas antes de seguir viaje. En la habitación pequeña y sencilla que compartí con Aparecida y Gersina, no conseguí dormir. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana las luces de Querétaro, pensando en lo que habíamos dejado atrás y en lo que aún teníamos por delante. «Mamá», la voz de Gersina me sacó de mis pensamientos. «¿Qué va a pasar con mi bebé?». La pregunta me tomó desprevenida. Con todo lo que había sucedido, casi había olvidado el embarazo de Gersina. Un bebé concebido en la violencia, pero aún así, un bebé inocente. «¿Qué quieres que pase?», pregunté suavemente. Ella dudó, las manos acariciando la pequeña protuberancia en su vientre. «Quiero quedarme con él», dijo finalmente. «Sé que será difícil, pero es mi hijo». Sentí una ola de admiración por aquella niña. No, por aquella mujer que, incluso después de todo lo que había pasado, aún encontraba en sí la capacidad de amar. «Entonces lo cuidaremos juntas», prometí, sosteniendo sus manos. Fue esa noche, en una habitación de hotel en Querétaro, cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. No bastaba con huir, no bastaba con escondernos. Teníamos que cortar completamente los lazos con el pasado, dejar atrás no solo una casa, sino una vida entera. A la mañana siguiente, antes de partir hacia Monterrey, pedí a Jerónimo papel y bolígrafo. Me senté en la pequeña mesa de la habitación del hotel y escribí 2 cartas. La primera estaba dirigida al director de la escuela donde yo enseñaba, explicando que necesitaba renunciar inmediatamente por motivos familiares graves. La segunda era para Osvaldo, Nadir y los demás. En esa segunda carta volqué todo lo que sentía: la decepción, la rabia, el dolor de haber sido traicionada por mis propios hijos. Dije que nunca más quería verlos, que no los consideraba más mis hijos y que si intentaban encontrarnos, no dudaría en denunciarlos a la policía, sin importar las consecuencias para mí o para el nombre de la familia. «Si tienen un poco de decencia», escribí en las últimas líneas, «usen el dinero sucio que ganaron para cuidar de su padre, que no tiene la culpa de haber criado monstruos». Entregué las cartas a Jerónimo, pidiéndole que enviara la primera y entregara la segunda personalmente, si y cuando Osvaldo o los otros aparecieran buscándonos. Cuando finalmente embarcamos en el autobús para Monterrey, yo estaba diferente. La mujer que salió de Ciudad de México ya no era la misma que había entrado. Algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. El miedo y la vergüenza habían dado lugar a una resolución férrea. Mirando a las niñas dormidas en los asientos a mi alrededor, agotadas después de una noche mal dormida, prometí a mí misma que de ahí en adelante nadie jamás las lastimaría nuevamente. Nadie jamás las trataría como objetos, como mercancías. Y yo nunca más sería la mujer sumisa y ciega que había permitido que aquel horror sucediera justo debajo de mis narices. La carretera hacia Monterrey se desenrollaba frente a mí, un símbolo del nuevo camino que estábamos a punto de recorrer. Mientras el autobús cortaba el interior de México, yo planeaba nuestra nueva vida, sin casa, con poco dinero y 15 bocas que alimentar, incluyendo a Augusto, que necesitaba cuidados constantes. Parecía imposible, pero en aquel momento yo estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo.
Llegamos a Monterrey al final de la tarde. La ciudad era mayor de lo que imaginaba, con avenidas anchas y un movimiento que me recordó un poco a Ciudad de México. Tomamos un taxi hasta la dirección que Gersina tenía memorizada en el barrio Obispado, una zona de casas sencillas y calles arboladas. Zulmira, tía de Gersina, era una señora de unos 65 años que había trabajado como enfermera toda la vida. Cuando nos vio, una mujer con ojeras profundas, acompañada de 13 niñas, un hombre en silla de ruedas y su hermano, su expresión fue de absoluto asombro. «Gersina, ¿qué pasó, mi niña?», preguntó, abrazando a la sobrina. Nos quedamos todos parados en la acera frente a su casa, un dúplex pequeño pero bien cuidado, hasta que ella percibió nuestro estado de agotamiento. «Entren, entren todos», dijo, abriendo más el portón. «Después conversamos». Aquella noche, después de que las niñas fueron acomodadas por la casa, algunas en el sofá, otras en colchonetas improvisadas en el suelo y las más pequeñas en una habitación de invitados, conté a Zulmira una versión suavizada de nuestra historia. Dije que los muchachos se habían involucrado con personas peligrosas que estaban amenazando a las niñas y que tuvimos que huir para protegerlas. Zulmira, con la sabiduría de quien ya había visto mucho en la vida, solo asintió sin hacer muchas preguntas. «Pueden quedarse aquí hasta que se establezcan», dijo. «No es grande, pero nos las arreglaremos». Jerónimo volvió a Querétaro al día siguiente, prometiéndonos ayudar en lo que fuera necesario. Enviaría nuestra ropa y algunas pertenencias que habíamos dejado en su casa, y nos daría noticias en caso de que Osvaldo o los otros aparecieran por allá. En los primeros días en Monterrey, vivía en constante estado de alerta. Cada vez que un coche desconocido pasaba por la calle, cada vez que alguien llamaba a la puerta, mi corazón se disparaba. Las niñas también estaban asustadas, especialmente Gersina, que temía que los muchachos vinieran tras ella por causa del bebé. Pero los días pasaron, después semanas, y nadie vino. Jerónimo nos informó que, de hecho, Osvaldo y Teodoro habían aparecido en su casa, exigiendo saber dónde estábamos. Él entregó mi carta y dijo que no tenía idea de a dónde habíamos ido después de Querétaro. Los muchachos se pusieron furiosos, pero acabaron yéndose. Mientras tanto, comenzamos a establecernos en Monterrey. Con la ayuda de Zulmira, conseguí un empleo como maestra suplente en una escuela municipal. No era mucho, pero era un comienzo. Aparecida, entonces con 18 años, consiguió trabajo como dependienta en una panadería. Las niñas mayores cuidaban de las menores y de Augusto mientras estábamos fuera. Zulmira fue nuestra salvación en aquellos primeros meses. No solo nos acogió en su casa, sino que usó sus contactos en el área de salud para conseguir atención médica para Gersina y fisioterapia para Augusto. Fue ella también quien nos presentó a doña Eulalia, una señora que alquilaba habitaciones en una pensión familiar no muy lejos de allí. 3 meses después de nuestra llegada, cuando ya habíamos juntado algo de dinero, nos mudamos a la pensión de doña Eulalia. Eran 4 habitaciones grandes en el segundo piso de una casa antigua. No era ideal. Todavía estábamos apretados con 3 o 4 personas por habitación, pero era nuestro, un lugar donde podíamos comenzar a reconstruir nuestras vidas. Fue allí, en la pensión de doña Eulalia, donde Gersina dio a luz a su hijo en diciembre de 1992, un niño saludable al que llamó Gabriel. «Mensajero de Dios», explicó, porque, a pesar de todo, él vino a traer esperanza. Sosteniendo aquel bebé en los brazos, mirando su carita, que no tenía nada de los hombres que habían lastimado a Gersina, sentí una ola de amor tan intensa que me dejó sin aliento. Gabriel era inocente, un nuevo comienzo, la prueba viva de que incluso de las situaciones más horribles podían hacer algo puro y bello. A lo largo del año siguiente, nuestra situación fue mejorando gradualmente. Conseguí un contrato permanente en la escuela e incluso comencé a dar clases particulares los fines de semana para complementar los ingresos. Aparecida fue ascendida a gerente de la panadería. Diva y Olinda, ya con 17 y 16 años, comenzaron a trabajar medio tiempo como dependientas en una tienda de ropa.
Augusto, sin embargo, estaba cada día más abatido. La fisioterapia había ayudado a recuperar parte de su movilidad, pero nunca más sería el mismo. No era solo la condición física, era algo más profundo, un abatimiento del alma que parecía consumirlo desde dentro hacia afuera. «No puedo mirarlas sin recordar lo que permití que sucediera», me dijo una noche cuando estábamos solos. «Cada vez que veo a Gersina con Gabriel, cada vez que veo el miedo en los ojos de las niñas, sé que fue mi culpa». «Fue culpa de todos nosotros», respondí, sin conseguir sentir la rabia que antes me consumía. Yo tampoco vi lo que estaba sucediendo justo delante de mis ojos. Pero yo sabía, Livia, sabía y no hice nada. ¿Qué clase de hombre me hace eso? No tenía respuesta para esa pregunta. Augusto había fallado, sí, pero yo también. Todos nosotros, de alguna forma, habíamos fallado a aquellos niños. En mayo de 1994, poco más de 2 años después de nuestra huida de Ciudad de México, recibí una llamada de Jerónimo. Su tono de voz me dijo que algo estaba mal, incluso antes de que hablara. «Livia, creo que necesitas saberlo. Osvaldo fue detenido». Mi corazón falló un latido. ¿Detenido? ¿Por qué? Tráfico de personas. Parece que él y los otros estaban involucrados en una red que vendía bebés para adopción ilegal. La policía hizo una gran operación, atraparon a varios. Me senté, las piernas de repente demasiado débiles para sostenerme. ¿Quién más?, pregunté temiendo la respuesta. Nadir, Teodoro, Aristides, algunos de los hombres con quienes trabajaban. Salió en los periódicos aquí, un escándalo tremendo. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada por un largo tiempo, mirando a la nada. Era el fin de un ciclo. Ya no había necesidad de mirar por encima del hombro, de temer que nos encontraran. Ellos estaban presos, enfrentando la justicia por sus crímenes. Aquella noche, reuní a toda la familia en la sala de la pensión. Augusto, las niñas, el pequeño Gabriel, que ya gateaba por todas partes. Les conté sobre la detención de Osvaldo y los demás. Hubo lágrimas, claro, porque, a pesar de todo, ellos seguían siendo familia. Pero también hubo un sentimiento colectivo de alivio, como si un peso hubiera sido finalmente levantado de nuestros hombros. ¿Eso significa que podemos volver a casa?, preguntó una de las niñas menores, Quiteria, que entonces tenía 12 años. Miré alrededor de aquella sala simple pero acogedora, donde habíamos pasado los últimos 2 años, al sofá donde Augusto se sentaba todas las tardes para leer historias a las niñas, al rincón donde Gabriel tenía sus juguetes, al pequeño jardín que Hortensia había comenzado a cultivar en el fondo. «Ya estamos en casa», respondí. «Este es nuestro hogar ahora». Y era verdad. Monterrey se había convertido en nuestro hogar. Las heridas todavía estaban ahí, claro, pero comenzaban a cicatrizar. Las niñas estaban volviendo a sonreír, a jugar, a ser niñas de nuevo. Gersina, con 16 años, era una madre dedicada y había vuelto a estudiar, determinada a dar un futuro mejor a Gabriel. 2 meses después de la detención de Osvaldo, recibí una carta inesperada. Era de Durval, uno de mis hijos biológicos, que tenía 17 años cuando salimos de Ciudad de México. Él no estaba involucrado en el esquema de Osvaldo. Era uno de los pocos muchachos mayores que se había mantenido alejado. «Mamá», escribía, «supe dónde estás a través del tío Jerónimo. Quiero que sepas que no tengo nada que ver con lo que los otros hicieron. Intenté impedirlo algunas veces, pero ellos eran más fuertes, más numerosos. Estoy viviendo en San Miguel de Allende ahora, trabajando y estudiando. Me gustaría mucho verte, si tú lo permites». Aquella carta abrió una puerta que yo pensaba que estaba cerrada para siempre. Durval fue el primero, pero no el último. Poco a poco, otros hijos que no habían participado en los abusos comenzaron a buscarnos, arrepentidos por no haber hecho nada, ansiosos por reconectarse con la familia. No fue fácil. Había mucha desconfianza, mucho miedo que superar. Pero poco a poco, con mucho cuidado y límites claros, permitimos que algunos de ellos volvieran a formar parte de nuestras vidas. A principios de 1995, conseguimos comprar una casa,
nada lujosa, pero espaciosa lo suficiente para todos nosotros. Estaba ubicada en el barrio Cumbres, una zona tranquila con muchos árboles y un parquecito cerca, donde a Gabriel le encantaba jugar. Fue la primera vez desde que salimos de Ciudad de México que sentí que realmente teníamos una casa propia. El día de la mudanza, mientras observaba a las niñas explorando animadas las habitaciones, Augusto se acercó en su silla de ruedas. Su rostro, antes constantemente marcado por la culpa y la vergüenza, parecía un poco más ligero. «Lo conseguimos, Livia», dijo tomando mi mano. «Contra todas las probabilidades, lo conseguimos». Lo miré. Al hombre que había sido tanto parte del problema como parte de la solución. No lo había perdonado completamente. Tal vez nunca lo perdonaría, pero había aprendido a convivir con el pasado sin dejarlo definir nuestro futuro. «Sí, Augusto», respondí, apretando su mano. «Lo conseguimos». Mientras el sol se ponía aquel día, tiñendo el cielo de Monterrey de naranja y rosa, sentí una paz que no experimentaba desde hacía años. Habíamos pasado por el fuego y sobrevivido. Estábamos chamuscados, marcados para siempre de alguna forma, pero estábamos vivos. Y, más importante, estábamos libres. Libres del miedo, libres de la violencia, libres del silencio que por tanto tiempo había sido nuestro carcelero. Libres para construir una vida nueva, basada en el respeto, en el cuidado mutuo y en el amor verdadero. No el amor enfermizo y posesivo que había destruido nuestra familia, sino el amor que libera, que cura, que redime. Y aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí un sueño profundo y sin pesadillas, envuelta por la certeza de que lo peor había quedado atrás. 33 años han pasado desde aquellos días difíciles. Hoy, a los 74 años, volví a Ciudad de México. No a la misma casa, claro. Aquella se vendió aún en 1995 por intermediación de Jerónimo, que se ocupó de todo el papeleo. El dinero ayudó a pagar nuestra casa en Monterrey, donde vivimos por más de 20 años felices. Augusto partió en 2005 después de un segundo derrame, más fuerte que el primero. A pesar de todo lo que pasamos, conseguimos construir una relación de respeto en los últimos años de su vida. Él nunca se perdonó completamente por lo que sucedió, pero encontró alguna paz ayudando a criar a Gabriel y siendo un abuelo presente para él. Volví a Ciudad de México en 2016, ya jubilada, cuando Gabriel decidió estudiar medicina en la UNAM. «Abuelita, ven conmigo», me pidió. «Voy a necesitar a alguien que haga esos chiles en nogada tuyos». ¿Cómo decir no a aquel muchacho que trajo tanta luz a nuestras vidas? Gersina también vino. Graduada en enfermería, consiguió transferencia al Hospital General, donde trabaja hasta hoy. Mi casa actual está en la colonia Roma, no muy lejos del campus de la universidad. Es pequeña, pero acogedora, con un jardín en el fondo, donde cultivo mis verduras y flores. Las paredes están decoradas con fotografías de toda la familia. ¿Y qué familia grande se volvió? Aparecida se casó con un profesor de matemáticas y tuvo 3 hijos. Vive en Guadalajara, pero viene a visitarme regularmente. Diva se convirtió en psicóloga, especializada en trauma infantil. «Quiero ayudar a otros niños a no pasar por lo que nosotros pasamos», me dijo cuando eligió la profesión. Olinda es maestra de primaria, como yo fui. Hortensia descubrió un talento para la pintura y hoy tiene un taller en el Centro Histórico de Monterrey. Quitería trabaja con Gabriel en el Hospital General como técnica en enfermería. En cuanto a mis hijos que no participaron en los abusos, con algunos conseguí reconstruir una relación. Durval, que fue el primero en buscarnos, hoy es ingeniero en San Miguel de Allende y viene a almorzar conmigo un domingo al mes, trayendo a los nietos a visitarme. Gersina y Zenaida también volvieron a formar parte de mi vida después de mucha terapia y conversaciones sinceras. ¿Los otros? Bueno, Osvaldo cumplió 15 años de prisión y después desapareció. Oí decir que se fue a Guatemala. Nadir murió en la prisión durante un motín en 1999. Teodoro, después de salir de la cárcel, buscó ayuda psiquiátrica y vive hoy en un refugio para personas con trastornos mentales.
Los demás, algunos cumplieron sus penas, otros huyeron, y de algunos nunca más tuve noticias. Y está bien así. Gabriel se graduó con honores en 2022 y hoy hace residencia en pediatría. Ver a aquel muchacho nacido en circunstancias tan terribles transformarse en un médico dedicado que salva la vida de niños es tal vez el mayor símbolo de nuestro viaje de superación. Mi rutina hoy es tranquila. Me despierto temprano, hago mi café, cuido las plantas. Los martes y jueves doy clases voluntarias de alfabetización para adultos en un centro comunitario. Los domingos, la casa se llena de voces cuando los hijos y nietos que viven cerca vienen a almorzar. Gersina prepara la comida, aprendió todos mis secretos de la cocina mexicana y aún añadió algunos propios. Por la noche me gusta sentarme en el porche y observar el cielo. A veces pienso en cómo la vida da vueltas. ¿Quién diría que después de todo volvería a Ciudad de México? No por miedo u obligación, sino por elección. Esta ciudad ya no es un lugar de pesadillas para mí. Reconquisté el derecho de andar por sus calles sin mirar atrás, de disfrutar de sus plazas y de sus jacarandas florecidas en la primavera. No voy a mentir y decir que no hay días difíciles. Hay momentos en que los recuerdos vuelven, en que me despierto en medio de la noche con el corazón acelerado. El trauma nunca desaparece completamente, pero aprendí a convivir con él, a no dejar que me defina o domine mis días. Lo que más me enorgullece es ver en las mujeres fuertes en que mis niñas se convirtieron. Ninguna de ellas se dejó destruir por lo que vivió. Cada una, a su manera, transformó el dolor en fuerza, el trauma en sabiduría. Ellas son mi mayor realización, mi legado más precioso. ¿Y Gabriel? Gabriel es nuestro milagro particular, un recordatorio diario de que incluso de las situaciones más sombrías pueden hacer luz. Cuando lo veo con su bata blanca salvando vidas, recuerdo las palabras de Gersina cuando él nació. Es un mensajero de esperanza. El ciclo de abuso fue roto. Donde había dolor, ahora hay sanación. Donde había miedo, ahora hay valor. Donde había silencio, ahora hay voces que se alzan para contar sus historias y ayudar a otros a contar las suyas. Esta es mi vida hoy. Una vida buena, rica en afecto y significado. Una vida construida de las cenizas de lo que un día fue mi peor pesadilla. Y si hay una lección que aprendí a lo largo de todo este viaje, es que nunca jamás debemos perder la esperanza. Porque incluso en la noche más oscura, siempre hay estrellas guiando nuestro camino de vuelta a la luz. Mis queridos que me están viendo, si estás pasando por momentos difíciles ahora, si sientes que no hay salida, quiero que sepas, siempre hay un mañana, siempre hay un camino, incluso cuando no podemos verlo a través de las lágrimas. La vida no es fácil, especialmente cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, pero como descubrí en mi propio viaje, somos más fuertes de lo que imaginamos. Para aquellos que tienen el privilegio de nunca haber sufrido abuso, les pido que estén atentos. Observen señales de sufrimiento en aquellos a su alrededor. A veces, una mirada atenta, una pregunta sincera, un abrazo en el momento adecuado puede salvar una vida. Sean aquella persona que yo tanto necesité en mis momentos más oscuros. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde estén, extiendan su mano. Sean parte de la solución. Juntos, como una comunidad global, podemos hacer la diferencia. Y ahora, mis queridos, antes de terminar, quiero hacer una petición especial. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste una conexión con mis palabras, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada suscripción me da fuerza para seguir compartiendo historias de superación que pueden ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles. Deja en los comentarios la palabra valor si has visto hasta aquí. Esta simple palabra me mostrará quién realmente escuchó mi historia hasta el final y está dispuesto a ser parte de esta red de apoyo y amor que estamos construyendo juntos. Recuerden siempre, por más oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a brillar.
Y ustedes, mis queridos, merecen sentir ese brillo en la piel, merecen días de paz, de amor, de respeto y, más que todo, merecen ser felices.